Hola amigos, ¿cómo están? Feliz sábado. Que Dios los bendiga mucho. Hoy día vamos a ver El Misionero, ya que nos trae una historia muy linda, ya una historia con un mensaje increíble. Para empezar, esta historia se llama Una voz en el pozo. Sí, y bueno, vamos a conocer también sobre la vida de nuestro personaje principal, que se llama Emma. Bueno, Emma tenía un tío que era muy malo. Sí, era muy malo. Pasa lo siguiente, cuando los hijos de este tío tenían que ir al colegio, ¿cierto? El tío obligaba a Emma a quedarse en la casa, en Gabón. No podía salir. Para Emma era muy raro ver a sus hermanos, a sus primos, ir al colegio. Y ella tener que quedarse en la casa. Tener que quedarse en la casa limpiando, lavando, cocinando, haciendo todos los quehaceres de la casa. Ella no entendía por qué. Así que un día pidió conversar con su tío. Y lo hizo. Y le preguntó: tío, ¿por qué yo no puedo ir al colegio? Y el tío le pregunta otra cosa: ¿por qué deberías ir tú al colegio? Tú eres tonta. Eso fue muy duro. Pero sigamos con la vida de Emma. Saben que ella, el día a día, ella era la primera en despertarse en su casa. Ella tenía 7 hermanos que eran mayores. Aún así, ella era la primera en despertarse. ¿Y para qué? Para limpiar, para cocinar, para hacer el desayuno, para tener todo bien aseado. Pero aún así, lo increíble es que ella nunca había escuchado de Jesús. Y sentía aún así en su corazón que alguien la amaba. Ella decía: alguien me ama, pero no sé quién. No sé quién. Una mañana, cuando ella tenía 7 años, se despertó tarde. Imagínense, se despertó tarde. Y su tío estaba furioso esa mañana. La Emma estaba como preocupada. Así que el tío furioso la llama. Le dice: Emma, vamos, ven conmigo. Y Emma, obediente, va. Y salieron a caminar. Mientras que fueron caminando, el tío la guió hacia un pozo. Llegaron al frente del pozo. Mira a Emma y le dice: tú no sirves para nada. Así que la agarró, la levantó y le dijo: te voy a arrojar al pozo. Y la metió en ese pozo profundo, sombrío, que estaba a oscuras. Y incluso por arriba del pozo lo tapó con una tapa de madera. Y se fue. Y Emma cayó 15 metros hacia abajo. ¡Fua! 15 metros hacia abajo, donde el agua estaba helada, donde ni siquiera podía tocar el fondo. Con los pies no alcanzaba. Empezó a pedalear para poder flotar, para no hundirse. Menos mal ella sabía nadar, menos mal. Pero aún así estaba desesperada, no sabía qué hacer. Así que entre medio de toda esa agitación, ella escucha una voz suave, de un hombre, que le dice: no tengas miedo. Tranquila. Abrázate a ti misma para que no tengas frío, para que te mantengas calientita. Y ella ya, al tiro, obedece al tiro. Se empezó a abrazar rápidamente. Pero eso implicaba que iba a dejar de nadar. Milagrosamente no se hundió ni se cansó, sino que se mantuvo calientita y flotando. Ya a la noche, imagínense, como 16 horas después, llegó la tía a la casa, la tía de Emma, y le pregunta a su esposo: oye, ¿y Emma dónde está? No la veo. Y el tío le dice: la arrojé por el pozo. Así que la tía salió corriendo a ver el pozo. Pero ella en su mente decía: murió. Ella estaba segura que había muerto. Así que fue al pozo, abrió, sacó la tapa, y cuando mira hacia abajo, estaba Emma. Así que mete una soga, una cuerda, y la empieza a levantar inmediatamente. Y la sacó. Lo increíble fue la cara del tío. Cuando el tío ve a Emma y la ve viva, el tío se preguntó: ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? No entendía cómo. Pero Emma estaba viva. Pero aún así, y por eso mismo, el tío empezó a tratarla peor.
¿Saben qué? Emma no entendía por qué. No sabía por qué tenía que sufrir tanto. No sabía por qué tenía una vida de tanto dolor. Pero una cosa tenía en su mente y en su corazón. Tenía una esperanza que no sabía cuál era. Pero ella sabía que alguien la amaba. No sabía quién, pero ella sabía que alguien la amaba. Así que un día... Oh, tocan a su puerta. Y era un hombre. Y el hombre le empezó a hablar de Dios a Emma. Y Emma le pregunta, ¿por qué me habla de Dios? Si Él no se preocupa por mí, se olvida de mí. Y el hombre, con toda seguridad, le dice, aunque sufras, o hasta incluso aunque mueras, volverás a vivir. Y Emma quedó descolocada y le pregunta, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que muera y vuelva a vivir? Y el hombre le empieza a contar la muerte de Jesús y el significado que tiene eso para los que creen en su palabra, de que por su sacrificio tú puedes vivir para siempre. ¿Saben qué? Emma abrazó esas palabras, abrazó la palabra de Dios y creyó tanto en ello, creyó tanto que se dio cuenta que Dios era esa persona que la amaba, que Dios era esa persona, ese hombre que la salvó cuando fue metida al pozo, que Dios fue su esperanza en medio de tanto sufrimiento. Emma encontró esperanza también en su corazón. ¿Y saben qué? Hoy en día Emma tiene 23 años y está en su último año por salir de la secundaria. Pero todo el vecindario decía, no, esa niña es tonta. Ella no va a terminar nunca el colegio. Además, nunca va a ser alguien. ¿Por qué no? Porque, bueno, no fue al colegio. Pero ahí está Emma, demostrando que Dios está haciendo su poder en su vida. Y ella está a punto ya de terminar la secundaria. Gloria a Dios. ¿Saben qué, niños y niñas? Los diezmos, las ofrendas que demos el día de hoy y durante este trimestre van a servir para construir una escuela más en Gabón. Sí, en la ciudad donde Emma pudo estudiar, para que más niños puedan conocer de Dios. Así que, niños, no se olviden de ese poder increíble que tienen al poner nuestras ofrendas al servicio de Dios. Así que le vaya muy bien y nos vemos. Hola chicos, un muy feliz sábado para todos ustedes. Espero que estén bien en casa con sus familias, que puedan haber tenido una buena semana y este lindo día sábado que Dios nos permite reunirnos, podamos aprender un poco más sobre su palabra. Así que antes de comenzar, los invito a que inclinemos el rostro. Mi Dios amado que está en el cielo, Señor, gracias por este día y por todo tu amor, porque nos permite reunirnos aquí, Señor, para aprender un poco más sobre ti, porque nos das tu amor y tu bendición, Señor, porque estás con cada uno de nosotros y nunca nos desamparas. Permite que podamos aprender un poco más este día, Señor, en esta nueva lección, que nos regocijemos con tu enseñanza y tus palabras, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La lección de este sábado es la lección número 8 y se titula Los ojos velados. El versículo para memorizar nos dice: Dios, por su poder, nos ha conseguido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Esto se encuentra en 2 de Pedro 1:3. Y esta historia nos va a hablar sobre dos seguidores de Jesús que estaban conversando sobre los eventos del fin de semana de la crucifixión, y todo había salido aparentemente mal. Y ahora, mientras iban por el camino a Emmaús, un extraño se les unió en el camino. Al principio Jesús deliberadamente se ocultó, o sea, no quería que se dieran cuenta que estaba ahí. Él explica su papel y su función usando solo la escritura. Entonces se les revela, y para los discípulos que habían perdido la visión de Jesús, o sea, estaban velados por la situación, todo lo que había pasado, la experiencia de verlo de nuevo ahí caminando junto a ellos fue muy, muy gratificante, y la verdad no se lo esperaban, y trajo mucha alegría en su corazón. La Biblia también nos ayuda a conocer a Jesús y su trabajo para con nosotros. Dios se asegura de darnos a nosotros en su justa medida todo lo que necesitamos para la salvación: la Escritura, el Espíritu Santo, esperanza, gracia, paz,
incluso nos dio la presencia de su Hijo acá en la tierra. Por eso en la oración también uno pide en el nombre de Jesús, porque fue su manera de conectarnos también, de conectarse con nosotros. Todo esto hasta en nuestra disposición si nosotros lo pedimos y si así lo queremos, ¿cierto? Cuando los discípulos estaban por entrar a la casa, el extraño pareció querer continuar viajando con ellos, pero los discípulos se sentían atraídos a él y en su alma tenían como los deseos de escuchar más de él. Y si los discípulos no hubiesen insistido en la invitación de él, no habrían sabido que su compañero de viaje era el mismo Jesús, ¿cierto? Que ya había resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a ninguna persona, o sea, él siempre espera a que nosotros nos acerquemos a él y le abramos nuestro corazón, pero nunca nos va a presionar, o sea, él gustosamente va a llegar y va a entrar en nuestro corazón con todo su amor, a liberarnos, a darnos toda la paz y todo lo que necesitamos, pero una vez que nosotros lo aceptemos, ¿cierto? Él entra hasta en el hogar más humilde y va a alegrar hasta el corazón más sencillo. Y ahora, como para introducirnos un poco más en esta historia, vamos a ir a la Biblia a leer la historia del camino a Maús, que se encuentra en Lucas 2, del 13 al 35. Jesús se manifiesta a sus 2 discípulos. He aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron. Con semblante triste respondiendo uno de ellos, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el 3er día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y le hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y se entregara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iba y él hizo como que iba más lejos. Y ellos se instalaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, partiéndolo, les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. O sea, imagínense ellos que habían sido los mejores amigos de Jesús, que habían compartido todos esos años con él, y en ese momento es lo que yo les decía, pues, o sea, cuando Jesús se acercó a ellos por primera vez antes de morir, ellos sintieron un deseo espiritual de seguirlo, y aquí fue lo mismo. O sea, no, ellos pudo haber sido otra persona, ¿cierto? Pero no, porque su corazón fue el que sintió como esa nostalgia y ese deseo por Jesús. Los discípulos que andaban con Jesús en dirección a Emaús esperaban que el Mesías fuera un salvador, ¿cierto? Como decían que iba a ser el rey de Israel. Vamos a leer, os los invito a ustedes que lean Lucas 24, 21, para que vean lo que esperaban ellos que el Mesías los salvara. ¿De qué esperaban ellos que el Mesías los salvara? Y es de sus enemigos y de los abusos que estaban sufriendo por parte de los romanos y de todos los que los odiaban. O sea,
los cristianos no estaban pasando por un buen momento. Los discípulos que estaban yendo a Emaús necesitaban entender de qué los iba a salvar Jesús, ¿cierto? ¿Y de qué era en realidad, creen ustedes? ¿De sus pecados? ¿Qué necesitaban ellos y qué necesitamos nosotros, cierto? A nuestro Salvador personal, que es Jesús. Les voy a decir aquí unos dilemas que suceden en nuestra vida para que veamos cómo podemos enfrentarnos ante estas situaciones. Por ejemplo, si fuera uno de los discípulos del camino a Emaús, ¿qué consejo le darías a Elena y a Karina? Elena y Karina no se quedaban quietas ni un minuto en la escuela sabática. Están conversando en lugar de cantar. Ellas cuentan bromas durante la lección bíblica en la iglesia, leen revista de moda y rayan el boletín de la iglesia. Después del último himno se empiezan a retirar lentamente. ¿Qué harían ustedes si fueran los discípulos de Jesús? Ahí se los dejo a ustedes para que lo contesten. Si uno de los discípulos del camino a Emaús realmente pudiese hablar con Elena y Karina, o con nosotros, o alguien que ustedes conozcan, ¿cómo sonaría la voz de esa persona? Yo creo que estaría entusiasmada porque de la misma manera en la que estuvo Jesús cuando les habló a ellos en ese momento que estaban afligidos, ¿cierto? Y como nos habla a nosotros también en cada momento de nuestras vidas. ¿Creen ustedes que usaría sus manos para expresarse, su cuerpo para darnos a entender lo que quería decir? Yo creo que sí, porque es una persona que te está hablando así. No te está transmitiendo gran cosa y yo encuentro que Jesús era una persona que transmitía con sus acciones y con sus palabras y sus discípulos de gran manera intentaron seguir ese ejemplo de acercarse a las personas, de hacerse sus amigos y poder contarles las cosas, ¿cierto? ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos cuando comprendieron que era Jesús el que había caminado con ellos todo el tiempo? ¿Cómo se sentirían ustedes si no reconocieron a su amigo? O sea, yo me sentiría sorprendida y triste por cierto momento porque no pude reconocer a la persona que amo tanto, pero a la vez igual estaría emocionada porque Jesús de cierta forma fue el que no quiso que lo reconocieran en ese momento hasta que llegó el momento dado y ellos siempre tuvieron esa sensación en su corazón, así que tampoco es que haya sido tanto su culpa, ¿cierto? ¿Qué quiere Dios que aprendamos de esta historia? ¿Qué creen ustedes? O sea, como les contaba, pues cuando ellos se dieron cuenta de que si era Jesús, dijeron, no sentiste como tu corazón, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que Dios quiere que sepamos? Que sentir la presencia, su presencia, nos va a traer alegría. O sea, ellos, a pesar de que estaban pasando por un mal momento, Jesús fue a caminar con ellos y descendió del cielo a caminar con sus amigos para traerles alegría porque ellos estaban pasando por un mal momento porque no estaban recordando las palabras que se les habían dicho. ¿No creen ustedes que Dios nos da todo lo que necesitamos y mucho más para que podamos conocer y reconocer a Jesús como nuestro Salvador? O sea, tenemos pruebas irrefutables, podemos compartir con nuestros amigos y lo dejamos actuar de manera real en nosotros. De verdad, su presencia está presente, entonces creo que Dios ya nos ha dicho de mil y una manera de que Jesús es nuestro Salvador y ahora solo nos queda aceptarlo en nuestro corazón y contarle a otros también para que puedan aceptarlo de la misma manera. Ahora les voy a dar los textos que les había dicho para que leyeran. Mateo 1:21. Estos aquí tenían que indicar qué nos enseña sobre Jesús como nuestro Salvador. Juan 3:16, Juan 3:17, Juan 16:31, Romanos 5:8 y primera de Juan 4:9. Los discípulos nos mostraron de que Jesús era nuestro Salvador y ahora nosotros tenemos que buscar dónde nos está diciendo todo esto y cómo nos está expresando Jesús esta situación. Así que los invito a que busquen textos en la Biblia donde Jesús se presenta con amor ante sus amigos y puedan compartirlo en estos momentos de aflicción que está pasando la gente. Tratemos de compartir mensajes de amor y mensajes bonitos donde Dios
donde Jesús nos da esperanza. En los textos del Nuevo Testamento, Jesús es el que habla en la mayoría, y sus palabras son llenas de amor y de esperanza para nosotros, que nos regocijen, que nos den alegría, que nos den felicidad para afrontar todas las cosas que pasan y todo lo que se viene. Así que me alegro de poder estar de nuevo con ustedes. Espero que estén bien en sus casas, que pasen un lindo sábado y que nos podamos encontrar pronto, si Dios así lo permite. Oremos. Mi Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por este día, porque nos permitiste compartir, porque podemos estar aquí compartiendo más sobre tu palabra, Señor. Nos extrañamos, queremos estar en tu templo de oración, Señor, para poder abrazarnos y caminar contigo, y que tú nos cuentes tus historias de amor, Señor. Acompaña a los chicos, Señor, con sus familias, que no se sientan solos, Señor, que tus ángeles, que tu presencia esté con ellos para que los acompañes y los ayude a afrontar las situaciones difíciles, así como lo hiciste tantas veces con tus discípulos acá en la tierra, Señor. Quédate con nosotros siempre, Señor, bendice a nuestra iglesia, permite de que podamos dar a conocer tu amor en el mundo en estos tiempos de crisis, Señor. Gracias por todo tu amor, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el próximo sábado.